Muy bien, ok. Buenas noches, amigos. Vamos a continuar rápidamente. Entonces, ha habido cierta falla aquí arriba, parece. Vamos a iniciar rápidamente con nuestro estudio sobre la alianza de Bahá'u'lláh, esa característica única de nuestra fe, ¿no? Estábamos la semana pasada, nos quedamos en esta parte. eh, esto, muy bien. ¿No? Estábamos hablando de el poder de la alianza. El poder de la alianza que es el que protege, ¿no? El protege la fe de Bahá'u'lláh del cisma y también nos protege a los creyentes de la desunión. Vamos a continuar entonces en esta parte. Dice, la alianza protege a los creyentes de extraviarse, pero al mismo tiempo también está protegida por Dios. Vamos a ver. Abdul dice, hoy el Señor de los ejércitos es el defensor de la alianza. Las fuerzas del rey la protegen. Las almas celestiales ofrecen sus servicios y los ángeles celestiales la promulgan y la difunden. Si se considera con perspicacia, se verá que todas las fuerzas del universo, en última instancia, sirven a la alianza. En el futuro será evidente y manifiesto, ¿no? Entonces, Abdul Baha aquí asegura, amigos, que la voluntad divina ha querido unir los pueblos de la tierra. Y para ello, bueno, dentro de la dispensación y de la revelación de ese océano divino que nos ha sido dado por la bendita belleza, está la alianza, ese instrumento que aquí literalmente dice que todas las fuerzas del universo, en última instancia, dice, sirven a la alianza. Eso es algo místico, obviamente, pero a mí me parece que hace referencia al hecho de que, eh, al hecho de que eh, la voluntad divina es la unidad mundial. Por ello, toda la creación, todo lo que existe en los cielos o en la tierra, coayuda a ese proceso de unificación. Bahá'u'lláh mismo, también hay una cita que vamos a leer aquí, dice, bueno, y sin embargo, este poder de la alianza es misteriosa y está más allá de la comprensión humana. Bahá'u'lláh dice, hay un poder en esta causa, un poder misterioso, muy, muy, muy lejos del conocimiento de los hombres y de los ángeles, que el poder invisible es la causa de todas estas actividades externas. Mueve los corazones, descarga las montañas, administra los complicados asuntos de la causa, inspira a los amigos, ve en mil pedazos todas las fuerzas de la oposición, crea nuevos mundos espirituales. Este es, este es un misterio del reino de Abha, ¿no? Entonces, una vez más, ¿no? Es el mandato divino, es el deseo, el propósito de Dios para esta época y sencillamente todo se va a dar para que se logre esto, a pesar de los problemas que puedan haber. Recordemos que estamos en un proceso ahora, acá dice, desgarra las montañas, ¿no? Aquí las montañas no son las montañas físicas, obviamente, sino todo aquello que pudiera interponerse, digamos, en este proceso, ¿no? Como Shoei Effendi lo llama, esas fuerzas de, eh, no las dos fuerzas, por uno se va haciendo la unidad y por otro se van tumbándose, se van cayéndose. Todo
lo que pudiera convertirse en un obstáculo para el logro de estas metas, digamos, ¿no? No sé si hay algún comentario, por favor, o continuamos. Hay algo que, bueno, le encuentro cierta relación el señor Furután en una entrevista que tiene previo al Congreso de Nueva York del año 90 y tantos. Él dijo, Dios ha puesto en movimiento fuerzas históricas. Me hace recordar esto que estás mencionando, lo que acabas de leer, que hay cosas que escapan a la comprensión humana, no la entendemos, menos todavía la podemos manejar. Se fue tu voz, me parece. Sí, sí, Vale. se cayó la voz de don Humberto, Sí, pero ¿no? La humanidad entera Sí. tiene que ir hacia la voluntad divina. Tarde o temprano, sea por felicidad o por dolor humano, tenemos que llegar a comprender que la solución es la unidad mundial y todo lo que la Bahá'u'lláh ha expresado en sus escritos, ¿no? Eso me hace recordar lo que dijo el señor Furután. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? sí, también en esta lectura que se hizo acá del poder misterioso que hay en la causa de Bahá'u'lláh, en la alianza, al final dice, rompe en mil pedazos todas las fuerzas de la oposición, crea nuevos mundos espirituales. Y eso me lleva a preguntar, esta alianza no es solamente acá en la parte terrenal, sino también dice que crea nuevos mundos. ¿Eso qué significado tiene de crea nuevos mundos espirituales? ¿Cómo podemos Gracias. entender? Gracias. Gracias, don Daniel. Bueno, la verdad no sabría, ¿no? Acá mismo en esa misma cita dice que nosotros no podemos entenderlo, ni los ángeles, dice, ¿no? Yo siempre he entendido que estos mundos, nuevos mundos espirituales, hace referencia a nuevas percepciones, nuevas ideas. Recordemos que Abdul Baha dice que nuestro pensamiento cambia el mundo, ¿cómo se llama? Los verdaderos cambios empiezan con el pensamiento, ¿no? Entonces, hay una oración, si mal no recuerdo, de Abdul Baha, donde uno pide a Dios que nos otorgue nuevos pensamientos para que así podamos, de alguna forma, contribuir al mejoramiento del mundo, ¿no? Entonces, y yo como ¿cómo ponerlo? Sabemos que el cuerpo, mi cuerpo, ustedes ahorita están viendo mi cuerpo, mi cara, digamos, ¿no? Pero esta cara no es mi cara, ese es el cuerpo, ¿cierto? Que donde se manifiesta mi alma. Abdul Baha también nos dice que el que sufre, el que piensa, el que goza, es el alma, no es el cuerpo, ¿no? Entonces, no sé, yo así siempre lo he entendido, ¿no? Que esos mundos espirituales nuevos, ¿no? Hace referencia a ese cambio que se está dando en la humanidad, en que hasta hace de repente, no sé, 50, 80 años atrás, 100 años tal vez atrás, todo el mundo estaba pensando en ¿cómo se llama eso? En el nacionalismo, que no sé cuánto, y ahora todos estamos pensando pues que ya no es así y que es de otra forma y que ahora hablamos de la tolerancia, hablamos del amor al prójimo, al respeto a las diferentes culturas, etcétera, etcétera. No sé. ¿Alguien más, por favor? Aló. Ah, aló, buenas noches amigos, ¿me escuchan? Sí, 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 adelante, por favor. Eso. Bueno, la oración que decías ahorita es una que dice, dame un corazón que como un espejo pueda iluminarse con la luz de tu amor y confiéreme pensamientos que mediante las efusiones de la gracia celestial transformen este mundo en un jardín de rosas.
Solamente como aclaración, ya que lo comentaste. Pero bueno, lo que quería comentar en realidad es que mm, mira que recientemente estuve analizando un tema pues que ya es conocido, ¿no? Resulta que cuando uno como maestro de pronto, como ser humano, percibe un deterioro en el rendimiento académico de algún joven, ahora pues es bien sabido que eso obedece realmente a problemas de índole psicológica. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, hubo una ruptura entre los padres, por ejemplo, o de pronto el papá está comenzando a llegar borracho, hay problemas, la mamá fue diagnosticada con depresión y tuvo que ser internada, algo así. Todo eso genera un desbalance en el bienestar emocional e intelectual de la persona, y eso justamente es lo que da lugar a que comience a irle mal en el colegio. Y bueno, en este momento recuerdo, o sea, lo recordé justamente porque cuando yo era pequeño, cuando llegué a quinto, me iba muy bien en el colegio, pero a partir de que entré al bachillerato me fue supremamente mal, y mi papá lo que hacía era que me pegaba con una tabla porque me estaba yendo mal en el colegio, ¿sí? Entonces me pegaba y me pegaba y me pegaba, y eso lo que hacía era aumentar mi malestar emocional, y eso hacía que me fuera mal en el colegio, ¿sí? Bueno, no, el objetivo no es contar la historia de mi vida. El objetivo es comentar cómo existen, no sé, como ciertos eh, resultados que son el reflejo de algo que uno no tiene ni idea. O sea, mis papás seguramente no habrían pensado que de pronto el hecho de que mi rendimiento académico fuera malo obedecía al hecho de que me sentía mal con mi familia, por ejemplo. Lo mismo nos sucede a nosotros. Muchas veces ocurren cosas en nuestra vida y nosotros no entendemos por qué ocurre eso. No tenemos la más remota idea. ¿M? Ahora, pienso yo que puede ocurrir exactamente lo contrario. Cuando nosotros obedecemos, por ejemplo, las enseñanzas de la fe, cuando nosotros seguimos las órdenes que Bahá'u'lláh ha estipulado, nosotros desatamos un poder que puede tener repercusiones de una forma misteriosa sobre ámbitos totalmente aparte de nuestra vida, sobre nuestra comunidad, sobre nuestro entorno, que a la vista o a la comprensión del ser humano puede que sean totalmente incomprensibles. Puede que sean fuerzas espirituales que Dios está moviendo, y son fuerzas de las cuales nosotros no tenemos una comprensión clara. No entendemos cómo se dan, pero Bahá'u'lláh las ha dotado de un poder impresionante, y por lo tanto pues no nos corresponde pensar por qué o para qué, sino simplemente nos corresponde seguir esas enseñanzas, ¿no? En este caso es el poder de esta causa, ¿no? Es como Dios nos dice: obedezcan y se van a desatar fuerzas que la comprensión de ustedes no alcanza a dimensionar. Es lo que percibo este párrafo. Gracias. Gracias, Fabinho. Sí, es muy cierto, ¿no? Y también, una vez más, recordemos que aquí Bahá'u'lláh dice, aquí está, ¿no? Misterio, ¿no? Y que está muy lejos del conocimiento de los hombres o de los ángeles, inclusive, ¿no? Y que hay un poder invisible, ¿cierto? Es la causa de todas estas actividades extras. O sea, todo lo que presenciamos en el mundo que está ocurriendo son el resultado de ese poder invisible, ¿no? Y lo que acaba de decir Fabinho, perdón, muy cierto. Recordemos la cita entona o mi siervo, ¿no? Esa que está en todos los libros de oración, por ejemplo, y que Bahá'u'lláh dice que cada uno de nosotros cuando está en su cuarto orando, esto por mandato divino tiene un efecto en todo corazón de hombre recto.
Imagínate, a nivel mundial, ¿no? O sea, no, entonces del mundo y más allá a lo mejor. Muchas gracias. Muy bien. Entonces vamos a continuar. La fe de Dios habría estado severamente dividida sin el poder protector de la alianza. Un tema que otra vez vamos a mencionarlo, ¿cierto? Una cita de Abdul Baha. Si no fuera por el poder protector de la alianza para proteger la fortaleza inexpugnable de la causa de Dios, surgiría entre los bahá'ís en un día 1000 sectas diferentes, como sucedía en épocas anteriores. Pero en esta bendita dispensación en aras de la permanencia de la causa de Dios y de evitar la disensión entre el pueblo de Dios, la bendita belleza, que mi alma sea un sacrificio para él, ha escrito a través de la pluma suprema la alianza y el testamento. Nombró un centro un centro, el exponente del libro y el anulador de las disputas. Todo lo que él escribe o dice es conforme a la verdad y está bajo la protección de la bendita belleza. Él es infalible, está hablando de él mismo como centro de la alianza, ¿no? Él es infalible, tanto Abdul Baha como Shoaib Effendi, y como la Casa Universal de Justicia. El propósito expreso de esta última voluntad y testamento es dejar a un lado las disputas del mundo. Bien, entonces continuemos. Así como las plantas necesitan la luz del sol para que la energía crezca y se desarrolle, nosotros como seres humanos necesitamos la alianza para crecer y desarrollarnos espiritualmente. La alianza nos da este poder de crecimiento. O sea, podemos, amigos, imaginar que alguien que rompa la alianza tenga un crecimiento espiritual. No, obviamente que no. Abdul Baha también en Dios pasa es citado por Shoaib Effendi. El poder de la alianza es como el calor del sol que vivifica y promueve el desarrollo de todas las cosas creadas en la tierra. La luz de la alianza, de la misma manera, es la educadora de las mentes, los espíritus, los corazones y las almas de los hombres, ¿no? Entonces, cuando nos sometemos a la alianza, cuando nos volvemos pues firmes seguidores de la alianza de Baha'u'lláh, dice aquí, Abdul Baha nos asegura que nuestras mentes, espíritus, corazones y almas serán educadas. Y bueno, es la única forma ahora. La alianza de Baha'u'lláh es único en su carácter, sin comparación con ninguna de las dispensaciones anteriores. Tan firme y poderoso, esas son citas de Abdul Baha, tan firme y poderoso es esta alianza que desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy, ninguna dispensación religiosa ha producido algo semejante. Es indudablemente claro que el eje de la unicidad de la humanidad no es otra cosa que el poder de la alianza. Sabed que el mango seguro, mencionado desde la fundación del mundo en los libros, el asidero me parece que debería decir acá, el asidero seguro, ¿no? Las tablas y las escrituras de la antigüedad no es otra cosa que la alianza y el testamento. La lámpara de la alianza es la luz del mundo y las palabras trazadas por la pluma del Altísimo, un océano sin límites. ¿No? Entonces, amigos, creo que una vez más se nos hace claro que hoy en día, siendo la unidad del mundo, de todos los pueblos del mundo, el objetivo primordial de la causa de Dios, entonces, y la alianza pues le sirve a esa unidad, asegura esa unidad en la medida que estemos pues dispuestos a someternos a la autoridad de la alianza, ¿no? Entonces, esto es lo que a la larga va a lograr la unificación del mundo. Recordemos que según las palabras de Shoaib Effendi,
masas enteras, la gran mayoría de la humanidad algún día reconocerá a Baha'u'lláh como el unificador del mundo, como el redentor, ¿no?, del mundo. Y cuando esto ocurra, obviamente la alianza seguirá siendo esa fuerza que mantendrá a todos las diferentes opiniones, los diferentes niveles de comprensión, los diferentes deseos de la humanidad en orden y girando alrededor de la alianza. El poder de la alianza puede compararse con la sangre que fluye dentro de las arterias del cuerpo humano. Es esta sangre la que da vida al cuerpo y es el poder de la alianza el que da vida espiritual al hombre. Abdul Baha también, citado en Estrella del Occidente, dice, ¿no? Star of the West, ¿no? No sé si en castellano está bien traducido. Sabed esto con certeza, que hoy el poder de penetración en las arterias y los nervios del mundo de la humanidad es el poder de la alianza. El cuerpo del mundo no será movido a través de ningún poder, excepto a través del poder de la alianza, ¿no? Entonces, una y otra vez, amigos, no hay otro poder como este, ¿no? Entonces, la alianza, a veces estamos tan acostumbrados, ¿no?, a veces a hablar de la alianza, que a veces perdemos de vista, me parece, que lo que nos mantiene tan unidos como hermanos, ustedes si han tenido eh, han podido viajar, ¿no?, en diferentes países donde nos encontramos con los bahá'ís, es increíble, somos hermanos, ¿no? Yo, bueno, la última vez que experimenté esto en una escala impresionante fue en la inauguración de la Casa de Adoración en Chile. Y bueno, había más de 5.000 bajáis y más de 100, ahorita no me acuerdo el número, si era 105 o 106 países del mundo, ¿no? Y realmente donde mirabas, donde ibas, donde caminabas, con quien hablabas, sentías que éramos una sola gran familia, ¿no? Realmente era impresionante. Eso me conmovió igual que a muchos, sin duda, ¿no? Y tenemos otra cita de Abdul Baha también, que habla de este poder, ¿no? Aunque en el cuerpo del universo hay innumerables nervios, sin embargo, la arteria principal que pulsa, energiza y vigoriza a todos los seres es el poder de la alianza. Eso, amigo, no es algo científico que podamos tratar de entender ni tratar de explicar, ¿cierto? Esos nervios y esa energía que vigoriza, esa arteria principal, todas son formas simbólicas, ¿no?, de hablar de lo que está ocurriendo en toda la creación, ¿no? Todo lo demás es secundario a esto. Miren acá, todo lo demás es secundario a esto. Está hablando de que ahora lo que debemos de hacer es mantenernos firmes en la alianza. Todo lo demás no tiene importancia cuando se le compara con esto, con eso. Eso es lo más importante. Nadie es asistido y confirmado excepto el alma que es firme. ¿Firme en qué? En la alianza, por supuesto. Considerad bien que toda alma que está firme en la alianza es luminosa, como una vela que emana su luz sobre los que la rodean. Mientras que cada alma vacilante es un fracaso absoluto, congelada, sin vida, muerta, pero en movimiento. Esta única prueba es suficiente, ¿no? Entonces, una vez más, el propósito de la alianza, ¿qué cosa es? Mantener la unidad. Y como bajáis, debemos hacer que esa unidad también sea el sello de nuestra existencia. No importa, pase lo que pase, en una asamblea, en una fiesta de días, en una reunión, qué sé yo, en cualquier tipo de actividad que tengamos, siempre, como dice Shoy Effendi, debemos ser
peacemakers, ¿no? Debemos hacer la causa que haya paz, haya armonía, ¿no? A pesar de que puede haber errores, ¿ah? Recordemos una cita de Abdul Baha que también dice que más vale estar unidos, ¿cierto?, que estar en lo correcto. O sea, no importa si estamos en lo correcto, pero si es insistencia en lo correcto causa desunión, mejor es estar unidos y equivocados, ¿no? Entonces, eso realmente nos dice. Todo lo demás, dice acá, es secundario a esto. Lo primero que debemos siempre hacer, luchar por mantener, es unidad, ¿no? Y ser obviamente causa de esta unidad también. No sé si hay algún comentario. Cuando quieran me interrumpen, por favor, ¿sí? Sí, yo quiero comentar algo, porque al mismo tiempo eso de la unidad es una cosa increíble, pero hay un reto muy interesante dentro de los Bahá'í, es que la unidad se mantiene a pesar de la diversidad y respetando la diversidad, no es que se está anulando. Podría considerarse otro tipo de unidades, por ejemplo, a veces me tocan la puerta los testigos de Jehová y todos ellos razonan exactamente lo mismo, leen lo mismo, piensan lo mismo, y no hay diversidad en ellos, hay uniformidad. Y eso el guardián lo aclara, que eso no es pues lo que se busca, ¿no? Sino que cada cultura, cada persona puede agregar algo al conjunto y enriquecer al todo, ¿no? Al mismo tiempo que se beneficia también, no solamente aporta, sino que también se beneficia. O sea, porque los seres humanos somos diferentes. Cuando se menciona que hay que mantener la unidad por sobre la verdad o sobre la razón, quiere decir que Abdul Baha, el maestro, está reconociendo que los seres humanos somos complejos y que tarde o temprano vamos a chocar con nuestras ideas, ¿no? Pero ya puso la solución, un momentito, espérate, no importa que tengas la razón, acá la razón no vale, vale la unidad. Ya después va a valer la razón, pero ahora es la unidad. Cuida la unidad y después la razón solito va a emerger, la gente se va a dar cuenta, ¿no? ¿Dónde estaba la razón? Pero lo importante es de que la diversidad se mantiene, la unidad de culturas va a mantener las diversidades y a pesar de esas diversidades se va a construir una unidad superior a ellas, ¿no? Gracias. Gracias, Humberto. No, sí, realmente, sí, esa unidad en diversidad, pues es algo a veces misterioso también, ¿no? Pues, especialmente cuando uno habla con la gente que no es Bahá'í, como que no entiende esto, ¿no? Cuando hablamos de unidad, piensa que debería ser como un colegio, ¿no? Que todos van vestidos en el mismo uniforme, con los mismos libros, ¿no? Todo eso, pero no es así, pues, ¿no? Muy bien, gracias, Humberto. Perdón, Hoy, quería, sí, sí, quería sí, comentar algo. Ujú. claro que sí, Mm, adelante. mm, Ayer estaba leyendo Los Siete Valles y, y Bajaola comenta una idea que me pareció muy, muy, muy bonita. Me gustó bastante. Él comenta que en general la luz de Dios es la misma y se refleja en cada ser humano, claro, pero cada ser humano refleja esa luz de forma diferente. Pensemos, por ejemplo, que cada ser humano es como un espejo de color azul o un espejo de color verde o un espejo anaranjado, por ejemplo. Obviamente la luz se manifiesta de una forma totalmente diferente sin por eso estar mal. Porque como bajáis, pienso que tendemos a confundir esta idea con la idea de que un espejo está manchado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos algún aspecto en alguna otra persona y consideramos que es como un defecto, por decirlo así, y realmente no es que sea un defecto, realmente es que es, digámoslo así, su forma de ser. Abdul Baha en una charla comenta que muchas veces nosotros vemos en los demás individuos ciertas cualidades que consideramos que son, em, em, sí, que hay que corregir y que realmente no es así.
realmente son, o sea, son cualidades que hacen parte del individuo y que no necesariamente están mal. En ese caso, el error no es del individuo, sino de nuestra visión limitada que considera esa cualidad de ese individuo como un error que hay que corregir. Sí, entonces me encantó mucho esto que dice Bajaola de que, de que las personas, o sea, de que la forma en la que reflejamos la luz de Dios tiene mucho que ver con el individuo, realmente no con la luz de Dios en sí, porque la luz es una sola y es perfecta, pero lo que cambia, lo que difiere es la forma en la que lo manifestamos y eso no necesariamente es un error. Me parece que es una idea, me parece que es una idea muy profunda que la verdad duré mucho tiempo analizándola y me encantó, me encantó, pero no sé qué opinan los amigos. Gracias, gracias, Fabián. Vamos entonces, acá dice, hoy el poder conmovedor que se manifiesta en todas las regiones es el poder de la alianza, que como en una arteria late y palpita en el cuerpo del mundo. Aquel que es más firme en la alianza es más asistido, así como vosotros estáis presenciando manifiestamente cómo las almas firmes se encienden, se atraen y se confirman, ¿no? Entonces, amigos, una vez más, hoy en día, para mantener la unidad, nosotros como bajáis, obviamente, necesariamente debemos ser firmes en la alianza. Eso es lo que nos está diciendo Abdul Baha, y en la medida que seamos más firmes en la alianza, seremos más asistidos por la gracia divina, de la confirmación divina. La alianza está más allá de la destrucción o la corrupción. No puede ser desafiado por la mala intención del hombre. Esto es la Casa de Justicia cita a Abdul Baha, ¿no? En los mensajes de la Casa de los 5 años del año 1968 al 1973. O sea, la segunda casa, digamos, que fue elegida en el año 1968. En verdad, Dios hizo lo que quiso. Nada puede anular su alianza. Nada puede obstruir su favor ni oponerse a su causa. Todo está sujeto a la corrupción, pero la alianza de tu Señor continuará penetrando en todas las regiones, ¿no? Entonces, esa alianza cumplirá su misión. Su misión es mantener la causa de Bahá'u'lláh libre del cisma y, en última instancia, lograr la unificación del mundo. Ese poder de la alianza siempre da sustento a los creyentes como manantiales ocultos de fuerza celestial. Es una fuente de poder en la que los creyentes pueden confiar para unirse hacia su destino espiritual. Esa es una cita de Shoef, que aparece en el orden mundial de Bahá'u'lláh, que la causa asociada con el nombre de Bahá'u'lláh se alimenta de esos resortes ocultos de fuerza celestial, que ninguna fuerza de la personalidad humana, cualquiera que sea su espejismo, puede reemplazar, que su confianza se basa únicamente en esta fuente mística con la que ninguna ventaja mundana, ya sea riqueza, fama o erudición, puede compararse, que se propaga por caminos misteriosos y completamente en desacuerdo con las normas aceptadas por la generalidad de la humanidad. Se manifestará, si no es ya evidente, a medida que avanza hacia nuevas conquistas en su lucha por la regeneración espiritual de la humanidad, ¿no? Entonces, una vez más, yo defendí, esa es una cita que por lo menos debe tener 70, 80 años de antigüedad y ya nos asegura que se está regenerando, es una regeneración espiritual de la humanidad y que la fe de Bahá'u'lláh está avanzando en formas, dice,
completamente en desacuerdo con las normas aceptadas. Recordemos que la fe de Baha'u'lláh carece de números, sus recursos económicos son extremadamente, ¿cómo le dicen?, escasos, y a pesar de ello va avanzando de una forma que cualquier observador imparcial se sentiría, digamos, ¿cómo le dicen?, a expresar su asombro, ¿no?, lo que está pasando. La alianza elimina las diferencias y los malentendidos entre los creyentes. Una cita de Abdul Baha. El malentendido no puede ser eliminado por ningún poder que no sea el de la alianza. El poder de la alianza lo abarca todo y resuelve todas las dificultades. Porque explícitamente y por la pluma suprema se declara que cualquier malentendido que tenga lugar, debéis referiros al centro de la alianza, porque Él elimina todas las dificultades. Por lo tanto, ningún poder acabará con el malentendido entre los amigos, excepto la alianza y el testamento de Dios. Anima y atrae, por tanto, a todos los amigos a la firmeza en la alianza y en el testamento. ¿No, amigos? Entonces, una vez más, se reitera, ¿no?, continuamente el hecho de que la única vía para mantener esa unidad en la causa es estar firme en la alianza. Cualquier duda que tengamos, cualquier malentendido que tengamos, debemos referirnos al centro de la alianza, y lo que el centro de la alianza dictamine es la verdad, ¿no? Y nada más. Muy bien, eso aún tenemos un poco de tiempo y llegamos a una parte que habla de la firmeza de los bahá'ís en Irán, ¿no? Y es un poco de historia también, bastante corta realmente, pero y de ahí, y esto nos va a llegar a algunas preguntas, ¿no? Dice, durante la época de Abdul Baha, los bahá'ís tuvieron que pasar por diversos grados de persecución y oposición, y fue a través del poder de la alianza que pudieron mantener su fe y firmeza. Hoy en día los bahá'ís en Irán están pasando por pruebas y tribulaciones similares, y de nuevo será el poder de la alianza el que los mantendrá firmes, ¿no?, y a salvo, digamos, ¿no? En Irán, esa es una cita de Abdul Baha, en Irán el fuego de la revolución ardió de tal manera que todas las comunidades, gobiernos y naciones se vieron afligidos con las pruebas más severas. Pero el poder de la alianza protegió a los amigos bahá'ís hasta tal punto que en esta tormenta turbulenta no cayó polvo sobre ellos, excepto en una localidad que se convirtió en la causa de la difusión de la religión de Dios y la difusión de la palabra de Dios. Ahora, todas las partes de Irán se preguntan cómo se guardó y protegió al pueblo de Bahá. Alabados a Dios que en Teherán y en todas las provincias de Irán se haya levantado el llamado de Dios, se haya desplegado el estandarte de la alianza, se haya desplegado el grito de Ya Baha'u'lláh, ha sido escuchada, y la melodía del reino de Abha ha sido promulgada entre la gente de inteligencia. Amigos, lo he leído hace, ¿no?, poco, y no he podido encontrar, bueno, tampoco le he dedicado mucho tiempo, no he podido a qué específicamente está haciendo referencia Abdul Baha de estas pruebas severas, ¿no? Ese fuego de la revelación ardió en tiempo de Abdul Baha. Tengo algunas ideas, pero no estoy seguro. Eso tiene que ver con la historia de Irán, la historia reciente de Irán. Y si no me equivoco, puede ser el cambio de régimen que hubo, ¿no? O sea, el régimen, los Qajar, ¿cierto?, que fueron, digamos, derrotados
y la nueva dinastía Pahlaví tomó el poder, digamos, ¿no? Pero como digo, no, mejor no entramos en detalles, ¿no? Aquí Abdul-Baha sencillamente está mencionando, me parece, que a pesar de que hubo muchas pruebas, de una forma misteriosa dice que los bahíes estaban a salvo, ¿no? Y él atribuye esto al poder de la alianza, porque ese pueblo iraní, los bahá'ís, mejor dicho, de Irán, estaban firmes en la alianza y eso los protegió de pruebas externas, inclusive que sus ¿cómo se dice? Compatriotas tuvieron que sufrir, pero los bahá'ís estaban más, digamos, a salvo, digamos, que esto. Eso es lo que yo he entendido, por lo menos. Muy bien, amigos. Llegamos a esta parte que todos añoran. Siempre me están pidiendo por más preguntas. Así que vamos a terminar la sección 7 con algunas preguntas. Nada más es para, de alguna forma, fijar las ideas, ¿no? La pregunta 1 dice, ¿qué es la fortaleza fortificada de la causa de Dios y columna firme de la religión de Dios? La alianza. La La alianza, alianza. ¿no? Sí. La alianza, así es. Esa es una fortaleza, ¿cierto? Fortificada. Fortaleza, ya usted sabe, imagínense, para irrumpir en una fortaleza, romper una es difícil, pero que la fortaleza esté fortificada, todavía peor, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Quién es el defensor de la alianza? El Dios maestro. mismo. Abdul-Baha. Ok. Vamos a ver un poquito, a checar eso. La alianza, el Señor de los ejércitos, Bahá'u'lláh. Recordemos que es Bahá'u'lláh mismo que asegura que él mismo va a proteger la alianza. Oh, qué bueno. ¿Sí? No, está bien, Abdul-Baha también, por supuesto, pero bueno, en primera instancia es Bahá'u'lláh. ¿Qué le habría sucedido a la fe Bahá'í si no fuera por el poder protector de la alianza? En un día. Se habría dividido. En un día se multiplicarían 1000 sectas. Así es. Por lo menos. Por lo menos. Acá en Sudamérica, de repente 1000, ¿no? En otras partes, miles más. No, porque así somos seres humanos y no, si no tuviéramos ese centro donde girar en armonía todos, cada uno dentro de su órbita muy particular, ¿cierto? Pero todos estamos girando alrededor de este centro, de esa, ¿no? Y que es pues realmente lo que nos mantiene todos ordenados, ¿no? Y sin que estemos chocando entre sí. Muy bien. Dice número 4, ¿cuál es el eje de la unidad de la humanidad? El eje de la unidad del mundo de la humanidad. La alianza. La alianza, la alianza, Abdul-Baha. la alianza, en última instancia, ¿no? El poder penetrante en las arterias del mundo de la humanidad es el poder de la alianza. Dice discutir. No sé si alguien quisiera compartir alguna idea, algún sentimiento. Bueno, esa analogía que hace de arteria se está refiriendo a que son los canales principales donde fluye la sangre y el corazón sería el centro de la alianza, ¿no? Sin la alianza no habría movimiento, no progresaría la causa como está progresando ahora, ¿no? Como ha progresado en 182 años, se ha expandido por todo el planeta. Entonces es algo bastante significativo esto de la analogía de las arterias del mundo de la humanidad. Gracias. A usted, gracias. Yo quería Bien. compartir Sí, algo. adelante. Sí, sí, correcto. Mira, me llama mucho la atención, ¿no? Porque, bueno, resulta que los nervios en general son estructuras supremamente complejas, son supremamente complejas.
y llevan una información que es muy, o sea, es impresionante cómo funcionan los nervios. Entonces, resulta ser una estructura incluso más delicada que las arterias, de hecho, ¿sí? Porque cuando un nervio se rompe, en general no hay nada que hacer. Pero cuando una arteria se rompe, digamos como que es más llevable la cosa, ¿no? Sin embargo, las arterias resultan ser más importantes que los nervios, porque cuando una arteria se tapa, no llega sangre al nervio y el nervio se va a morir, ¿sí? Entonces, eso estaba pensando, ¿no? Resulta que dentro de las enseñanzas de la fe, seguramente habrán estructuras supremamente complejas, como los nervios, por ejemplo, y pienso yo que eso es, por ejemplo, no sé, la oración obligatoria, el ayuno, todas estas órdenes que están ahí subyacentes y que tienen un poder supremamente profundo, y que son muy, muy complejas porque actúan de forma muy compleja en el individuo. Sin embargo, lo que da vida a estas estructuras tan complejas es algo tan, digámoslo así, no sé si sea el término, pero tan aparentemente sencillo como la alianza. Pues porque la alianza es justamente permanecer firme en lo que diga la Casa Universal de Justicia, lo que dice Abdul Bahá, ¿sí? Que resulta aparentemente ser, digámoslo así, sencillo, pero eso justamente es lo que da la vida a la fe. Y si uno se desviara de eso, es como esa arteria que fue tapada y le quita la vida al resto de todas las enseñanzas. Pienso yo, es una analogía que estaba analizando ahorita, que la comentamos, y me hace sentido, me hace sentido. Entonces, eso lo quería comentar, eso, gracias. Gracias. Perfecto. Muy bien, ¿no? Alejandro, entonces el poder penetrante de las arterias del mundo de la humanidad, ¿no? Es el poder de la alianza. Es la unidad. A mí me parece que esa es la unidad, ¿no? O sea, la alianza está hecho. Recordemos que estamos, mejor dicho, presenciando un momento único en la historia milenaria de la humanidad, ¿no? Nunca la religión de Dios ha podido mantenerse unida después de la ascensión de su fundador. Pero aquí estamos. Han pasado ya desde la gran ascensión en 1892, han pasado más de 100 años, 130 y tantos años, ¿no? Y aquí estamos. Y esto es un milagro. Este es un milagro. Y, y que con el tiempo, esa misma alianza va a asegurar que los pueblos del mundo, miren, pueblos americanos, sudamericanos, norteamericanos, africanos, asiáticos, europeos, qué sé yo, todos, cuando estén bajo la sombra de la causa de Dios, se mantendrán unidos. ¿Por qué? Por la alianza. Y eso es realmente, por eso creo que dice que ese es el poder penetrar en las arterias del mundo. Las arterias tienen una cualidad también, ¿no? Están en todas partes. Cada célula de nuestro cuerpo, que no sé cuántos son, pero son bastantes, ¿no? Cada célula recibe su oxígeno y su alimento por la sangre. Y esa sangre llega a través de las arterias, ¿no? Entonces, nada más, ¿no? Algunas ideas que nuestro amigo Fabinho también nos hizo pensar en el cuerpo humano, ¿no? Como un ejemplo de lo que ocurre en el cuerpo de la humanidad también. Gracias. La pregunta 6. ¿Puede la alianza ser destruido o corrompido? Si no es así, ¿por qué no? Bueno, entonces, tiene dos partes, ¿no? Aquí en la primera parte es un sí o un no. A ver, ¿puede la alianza ser destruido o corrompido? No, 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 ¿Y por qué no? porque la humanidad como especie humana tenemos limitaciones para entender ese misterio que nace de Dios, ¿no? La alianza viene
de fuerzas espirituales misteriosas que nuestra mente humana está limitado para entender esa dimensión tan profunda. Gracias. Gracias. Ok. Sí, Sí, también es también. la... Sí, adelante. También estaba pensando que dice que el Señor de las huestes la protege, ¿no? Entonces, a ver, el ser humano no puede destruir aquello que Dios ha protegido, ¿sí? Pues la comprensión humana es muy, muy limitada y con nuestras propias fuerzas no podemos intentar ni siquiera comprender la alianza, cuanto menos pues podremos intentar tan siquiera hacerle daño, por más rompedores del convenio que haya y todo, pues realmente sus energías van a estar siempre, siempre limitadas. Gracias. Muy bien. Perfecto. Entonces, continuamos. Las 7. ¿Cómo pueden los Baha'is de Irán ser firmes e inflexibles frente a la persecución y la oposición? Ellos lo lograron obedeciendo en su momento al Bab y a las figuras centrales de la fe, ¿no? Porque claro, una persona cuando es perseguida se desespera y puede reaccionar de mala manera, de una manera incorrecta, pero Bahá'u'lláh pedía que no usaran la violencia para incluso ni para defender sus derechos. Entonces hubo una obediencia a la alianza tremenda, es enorme. Porque claro, en situaciones difíciles no se puede calcular las respuestas, ¿no? Pero evidentemente ellos obedecieron a la alianza, a las figuras centrales de la fe. Y ahora lo siguen obedeciendo, ¿no? Lo que Sí. la Casa Universal de Justicia les dice, ¿no? Cómo comportarse, cómo llevar sus asuntos a pesar de la persecución, ¿no? Mm. Si me permiten hacer un comentario en contestación a algunas preguntas, cuando Abdul Baha habla sobre los primeros, la primera iglesia, no sé si está bien dicha, la iglesia como primitiva, no, la primera iglesia del Está bien, cristianismo, está bien. ¿no? ¿Sí? Eh, antes de, ¿cómo le dicen? Antes de que el emperador Constantino se convirtiera pues al cristianismo y por ende con un decreto cambia pues la suerte de la fe cristiana, ¿no? Porque de repente el imperio, de un día para otro el imperio romano se hace cristiano. Abdul va a hacer referencia a eso y dice que mientras había pruebas, se mantuvo la causa de Cristo, se mantuvo esa pureza, esa, no sé cuál es la palabra, no, o sea, los que eran cristianos eran pues cristianos de corazón, ¿no? Por una fe consciente en su Señor, en el poder penetrante, digamos, de la causa de Cristo. Habían puesto el mundo a sus espaldas, ya no les era importante el mundo, ¿cierto? Y que esto cambió, Abdul mismo dice que esto cambió cuando ya dejaron de existir las pruebas y todo se hizo fácil, ¿no? Todos, ¿no? Y eso cambió. Eso contribuyó a que la fe cayera, la fe cristiana cayera, digamos, en el estado que está, digamos, ¿no? Entonces, eso también me parece que la gente piensa que a veces haciendo daño a alguien le va a impedir algo espiritual, pero eso es todo lo contrario, ¿no? Cuanto más te pegan, más te haces firme, digamos, ¿no? Una cosa así me parece que es. Bueno, en fin. Y por último, dice, analicen el poder de la alianza. Vamos a ir acá abajo, que están las respuestas más o menos. El poder de la alianza, bueno, ya hay una cita 12 que ya hemos leído,
leído y consulte todas las citas de nuevo. Acá nos pide que todas las citas lo podamos ver una vez más. Y bueno, ya hemos hablado de el poder de la alianza, ¿no? Es el poder de la unidad de la humanidad, es el poder. ¿Alguien más me puede ayudar? Es el asidero seguro, es la lámpara, es como Abdul Baha lo compara con una lámpara, ¿cierto? Es un océano sin límites, son las palabras trazadas por la pluma del Altísimo. Una vez más, la alianza es la unidad, ¿no? Es un instrumento capaz de mantener unida a los hombres, ¿no? A la humanidad. Y esto es, pues, ¿no? Es el poder de la alianza. Muy bien, amigos, hemos llegado al fin de esta sección. Vamos a ir a la siguiente sección, la 8, romper la alianza, ¿no? Romper la alianza. Vamos a hablar un poco de esa enfermedad que llamamos romper la alianza, ¿no? Que Abdul Baha lo compara con una enfermedad altamente contagiosa, altamente contagiosa. Vamos a un poco ¿cómo se dice? Leer algo de la historia, ¿no? Por lo menos. Muy bien, entonces romper la alianza. No sé cómo cambiar eso. A ver, romper la alianza, supongo que será. También puede ser violación de la alianza. Ya, perfecto. Gracias, gracias. Está bien. La violación de la alianza es una enfermedad espiritual mortal que ataca el alma misma del violador de la alianza. Esta enfermedad es altamente contagiosa y se compara con la consunción y el cáncer. Si no se controla, se infligirá a sí mismo a muchas almas. Bueno, ahí está mal hecho, ¿no? Pero afortunadamente, a través del poder de la alianza, la fe es salvaguardada y la propagación de esta enfermedad espiritual mortal puede ser prevenida. Recordemos, aquí vamos a hablar un poco nada más sobre qué es y los métodos que mismo Abdul Baha nos ha dado para evitar su propagación. Desde el comienzo de la fe Bahá'í ha habido muchos intentos, voy a cambiar eso un poquito, muchos intentos de romper la alianza, voy a poner esta vez, de romper la alianza. Durante la vida de Bahá'u'lláh, el principal violador de la alianza que rompió la alianza del Bab fue el propio hermanastro de Bahá'u'lláh, Mirza Yahya, quien se opuso cobardemente a él. Más tarde, durante el ministerio de Abdul Baha, fueron de nuevo algunos miembros de su propia familia los que violaron la alianza de Bahá'u'lláh. El principal hacedor de travesuras y quebrantador de la alianza fue el propio hermanastro de Abdul Baha, Mirza Muhammad Ali, la rama mayor. Abdul Baha, la más grande rama, después de muchos años de sufrimiento a manos de estos violadores de la alianza, declaró en su testamento, voluntad de testamento, que Mirza Muhammad Ali era el centro de la sedición y el primer impulsor del mal. Todos los esfuerzos de los violadores de la alianza para subvertir la causa de Bahá'u'lláh
quedaron en nada y terminaron en vano. Los propios infractores se desvanecieron en la oscuridad después de sufrir como resultado de su violación de la alianza. Esto, amigos, es un capítulo triste realmente de nuestra historia. Lamentablemente, los más cercanos a la bendita belleza se convirtieron en los que rompieron su alianza, ¿no? Entonces, eso nos dice, nos muestra que nadie está libre. No importa de dónde vengamos, no importa cuán meritorio haya sido nuestros servicios a la causa, si no tenemos cuidado, si no somos firmes en la alianza, podemos caer, ¿no? Podemos quebrantar, ¿no?, esta alianza. Muy bien, entonces, aquí hay una cita de Bahá'u'lláh. Por lo tanto, no sigas tus deseos terrenales, ni violes la alianza de Dios, ni quebrantes tu promesa a Él. Con firme determinación, con todo el afecto de vuestro corazón y con toda la fuerza de vuestras palabras, volveos a Él y no andéis por los caminos de los insensatos. No rompas el vínculo que te une a tu Creador y no seas de los que se han extraviado y se han desviado de sus caminos. Una advertencia de la bendita belleza, ¿no? Para, bueno, tenerlo siempre, siempre presente. Bueno, quería hablar algo sobre la rama mayor y la más grande rama. Ustedes saben que en el testamento, en el libro Ahdi, el libro de la, digamos, el testamento de la bendita belleza, él nombra a sus dos hijos, en primer lugar a Abdul Baha y en segundo lugar a Mirza Muhammad Ali, la rama mayor. Y históricamente sabemos que en una conversación que ocurre entre los dos hermanos y que Mirza Muhammad Ali estaba muy molesto, y Abdul Baha le dice, pues espera, y después de mí tú vas a ser el centro de la alianza, o sea, ¿no? Porque Bahá'u'lláh mismo los había así previsto. Pero él contesta a Abdul Baha que nadie me asegura que yo viva más que tú. Y de hecho, vivió bastante más que Abdul Baha, pero bueno, se convirtió en rompedor de la alianza, perdió todos sus derechos, ¿no? Esto todo está bien detallado en un libro del señor Taherzadeh, ¿no? Y que, bueno, ¿qué es la violación, cierto? ¿Qué es la violación de la alianza? El término ruptura o romper la alianza se aplica a los creyentes de la fe que atacan a Bahá'u'lláh, Abdul Baha, Shogi, Fedi o la Casa Universal de Justicia. Son plenamente conscientes de sus horribles acciones. Aquellos que tratan de atacar la fe de Bahá'u'lláh y que no son creyentes no son violadores de la alianza, sino enemigos de la fe. Entonces ahí estamos haciendo una pequeña explicación, encontramos una pequeña explicación de que solo los bahá'ís pueden romper la alianza. En la Casa de Justicia, en una carta a un creyente en el año 75, dice lo siguiente. Cuando una persona declara su aceptación de Bahá'u'lláh como una manifestación de Dios, se convierte en parte de la alianza y acepta la totalidad de su revelación. Amigos, eso es fundamental. La totalidad de la revelación de Bahá'u'lláh es aceptado cuando aceptamos la fe. Si luego se da la vuelta
y ataca a Baha'u'lláh o a la institución central de la fe, que hoy en día es la Casa Universal de Justicia, viola la alianza. Si esto sucede, se hace todo lo posible para ayudar a esa persona a ver la ilógica y el error de sus acciones. Pero si persiste, debe, de acuerdo con las instrucciones del propio Baha'u'lláh, ser rechazado como un violador de la alianza, ¿no? Entonces, los violadores de la alianza, sabemos, son expulsados de la causa. Ya no forman parte del... y se nos advierte a todos los bahá'ís evitar todo contacto con ellos, ¿no? La gravedad de la violación de la alianza es enfatizada por la Casa Universal de Justicia en una cita del mismo año 1975. La gravedad de la ruptura de la alianza es que golpea el centro mismo y el fundamento de la unidad de la humanidad. Si Dios permitiera que el instrumento se dividiera y se deteriorara, ¿cómo se lograría entonces su propósito? ¿No? Entonces aquí recordemos que la alianza es como en el libro 8 de Ruhi, que es sobre la alianza, es realmente un trabajo extraordinario, ¿no? Y ellos dan el ejemplo, en este libro, dan el ejemplo del sistema solar, que el Sol es el eje alrededor del cual los planetas giran. Cada planeta tiene su, ¿cómo dicen? Su órbita peculiar, ¿no? Y su velocidad. Unos van más rápidos, más lentos, unos giran así, no sé. Cada uno actúa de una forma diferente. No hay dos que tengan la misma órbita, o sea, o ni siquiera que tengan las mismas características idénticas. Pero ese eje, que es el Sol, hace que todos estos planetas se mantengan ordenados y girando, ¿no? Ustedes saben de forma, digamos, científica, si el Sol lo sacamos de esta ecuación, si el centro es sacado de la ecuación, lo que mantiene a todos esos planetas en órbita pierden esa fuerza gravitacional que los mantiene donde están y empiezan a ir por donde quieren y terminarán chocándose entre sí y al final se destruirán entre sí, ¿no? Esta es la sabiduría de la alianza. Y aquí la Casa de Justicia dice que atacar al centro de la alianza, que es el que mantiene esa unidad, ¿cierto? La unidad no es yo o ustedes o alguien más, un Bahá'í que está alrededor de este centro, no. Lo que mantiene la unidad es el centro mismo. Entonces, si alguien ataca ese centro, dice acá la casa, por eso es que es imperativo, y Abdul Baha mismo, Baha'u'lláh y después Abdul Baha, los expulsa, el Shah Effendi obviamente también, los expulsa de esa asamblea. Somos sacados, los rompedores son expulsados para no afectar al centro. Comentarios, por favor. Sí, recuerdo que en la década del 80, 90, el señor Witzel y el señor Atos Costas enseñaban de que romper el convenio, en esa época decían, ahora dicen alianza, era como tomar una hacha y querer cortar el árbol divino. Enseñaban acá en Bolivia, ellos cuando tenían seminarios. Entonces eso me hizo pensar en el sentido de que es como cortar ese centro de la alianza, ¿no? Con esa analogía también del Sol y los planetas,
que es la raíz divina que tiene que estar unida a ese árbol bendito de la revelación del Bahá'u'lláh. Entonces, en ese sentido, ellos enfatizaban esta parte de apartarse de personas que no obedecen la revelación del Bab, de Bahá'u'lláh, de Abdul Bahá, de Sheikh Effendi y la Casa Universal de Justicia, porque es a través de estos canales, de estas manifestaciones que he señalado, se canaliza ese espíritu divino. Por lo tanto, los que obedecen toda esa secuencia, esa sucesión, entonces son firmes en la alianza, decían. Gracias. Gracias a usted. Interesante. Y siempre aprendemos de esas experiencias. Todos hemos tenido experiencias que nos marcan de alguna forma, ¿no? Y, ¿no? Esas charlas que a veces uno escuchaba. Yo escuché una vez una charla, que era de otro tema, ¿no? De una mano de la causa, y me sentía en otro mundo. Ahí sentí lo que a veces uno lee, que personas que se encontraban en presencia de Abdul Bahá sentían que no estaban en el mundo. Y yo sentí esto, ¿no? Yo sentí esto y no es algo que las palabras lo puedan explicar, pero sí, hay cosas en la vida que nos marcan la vida, ¿no? Nos acompañan de por vida, ¿no? Entonces, para ello es importante tener esas, ¿cómo se llama eso? Asistir a esas ocasiones nos llenan pues de ese fe, ¿no? Ese sentimiento tan unificador de la causa. Muy bien, amigos, entonces estamos a pocos minutos, vamos a después hablar Perdón. un poco sobre... Sí, adelante. Es que quería comentar algo. Sí, adelante, por Ah, favor. dentro de los primeros párrafos que se estudió, se habló que eh, la violación de la alianza es como una forma de cáncer. Y esa analogía me encanta, me parece súper linda, porque en general, mira, lo que sucede con el cáncer es que hay ciertas células del cuerpo que se resisten a obedecer las leyes que rigen a todas las células del cuerpo, ¿sí? Ah, resulta que todas las células tienen un ciclo de vida, ¿sí? Y llega un punto en el que indudablemente tienen que morir, ¿sí? Ese es el ciclo de todas las células del cuerpo. Pero hay ciertas células que se resisten a obedecer esas leyes, ¿sí? Y dicen, no, no voy a morir. Y lo que hacen es que generan mutaciones que les impiden someterse a esa ley natural y comienzan, en lugar de morir, comienzan a replicarse. Y comienzan a replicarse. Y posteriormente se expanden a otras partes del cuerpo, hacen lo que se llama una metástasis. Em, entonces, esto del cáncer yo ya lo había pensado desde el punto de vista del ego, como el ego de una persona es como un cáncer para la sociedad en la que vive, porque en general cuando una persona se siente que es superior a sus congéneres, siente que su comprensión es mayor, por ejemplo, siente que está por encima de ellos, de una u otra forma, sí, es una persona que no, digamos como que no vive en unidad con ellos, ¿no? Sin embargo, si lo restringimos al ego, pues me parece que está muy sesgado, porque igual, bueno, de pronto es más el daño que se hace a sí mismo, entonces de pronto sí era un poco exagerado pensar en eso. Pero respecto a la violación de la alianza, yo creo que esa analogía sí es perfecta, es totalmente perfecta, porque o sea, crece muy rápidamente, muy rápidamente y eso es lo que decía, altamente contagiosa, ¿no? Entonces, mira que generalmente cuando el cáncer ya está muy expandido, es difícil, por no decir que imposible tratarlo,
por ejemplo, cuando un cáncer ya ha hecho metástasis, ya no hay nada que hacer. Y pienso que de pronto, la verdad no sé si me estoy aventurando en campos que no debería, pero siento que algo así más o menos es lo que sucede, por ejemplo, con la fe cristiana. Si en este momento se planteara la posibilidad de unificar toda la iglesia cristiana, o sea, que católicos pasaran a ser cristianos, que, no sé, adventistas pasaran a ser solamente cristianos, o sea, como que unificar toda la iglesia cristiana sería una labor imposible, ¿sí? Y bueno, entonces, en ese orden de ideas, lo que propone Bajaola, o sí, digamos como que su orden es sacar a estas personas. En el momento en el que se identifican, sacarlas, que en primera instancia podría parecer una medida muy dura de pronto, pero indudablemente al tener claridad sobre el efecto tan perjudicial que puede ejercer sobre el cuerpo de la humanidad, es indudablemente lo mejor, extirpar, digamos, esta célula desde el preciso instante en el que se identifica para impedir que se replique y haga metástasis. Gracias. Pedro, no había visto tu mano. Adelante, por favor. Muchas gracias. Qué pena, ya estamos sobre el tiempo. No, Lo mío no. como una eh, pequeña como observación, a ver si usted sabe algo al respecto. Tuve la oportunidad el año pasado de estar en el este y oeste de Estados Unidos y pues cuando estuve como en Richmond, Washington, todas esas partes hacia el este y una cosa que se me ocurrió fue buscar ahí en Google, comunidad Bahá'í. Y entonces encontré comunidad Bahá'í y escribí, quiero comunicarme con ustedes, quiero reunirme. No me respondieron. Al cabo de 2 días recibí fue un correo. ¿Cuál es su interés? ¿Cuál es? Sí, o sea, como una especie toda recelosa. Después, como 15 días después, pues ya estaba en el oeste, en Los Ángeles, al otro lado. Y yo le preguntaba a la comunidad allá, ¿por qué en el oriente, en el otro lado son como tan recelosos? Y me contaron que era que había un grupo de bajáis que estaban como armando como su propia comunidad. Entonces me causó mucha curiosidad y obviamente yo no comenté nada de eso. Hoy, como estamos hablando de la alianza, quería preguntarle a Ramírez si usted conoce o sabe o ha escuchado algo al respecto. La verdad, yo evito, por internet a veces veo cosas, pero yo evito leer esas cosas, ¿no? O sea, eh, crean dudas. Yo hace años he leído ciertas cosas de los rompedores y son muy buenos en crear dudas, en sembrar dudas, ¿no? Entonces yo ahora, ya hace varios años ya, si siempre veo algo, y la verdad veo muy poco ahora, muy poco, eso ha bajado bastante, pero sí ha habido intentos en Estados Unidos, ha habido y supongo que aún hay un mínimo. Si me permiten, lo que ha contado Pedro me hace creer o pensar que una vez escuché la charla de un Bahá'í de Estados Unidos muy famoso y que da charlas y expone cosas. Muy, muy bueno, es muy hábil, te transmite un espíritu en sus charlas. Y él habló, pues, ¿no? De rompimiento de alianza y en una de esas charlas, él dio un ejemplo. Dijo que, por ejemplo, lo que ha acabado, te ha pasado a ti, Pedro. Vamos a imaginar un árbol, ¿cierto? Y nosotros como Bahá'ís formamos ese árbol, somos parte de este árbol, ¿no? Y vamos a suponer que una rama de ese árbol es cortada, es rompedor de la alianza y se corta, ¿no? O sea, ¿no? Una rama del árbol es corta y la rama cae. Uno puede acercarse a esa rama y lo ve verde. Las hojas, todo está en perfecto estado. Ya está cortado, o sea, ya no tiene conexión con el árbol. Pero tú vas donde está caído y está verde. Puedes volver al otro día o a los 2 días
y todavía sigue bastante en buen estado. O sea, no es que el árbol, la rama se corte y se caiga y ¡guau! Y se pone seco. No, mantendrá su color, ¿cómo se llama? Apariencia. Su apariencia de vida, muchas gracias, Paddy, por hasta varios días, ¿cierto? Pero este rama está condenado a morirse, no tiene forma de sobrevivir. Entonces, eso es lo que me parece a mí, ese es el mejor ejemplo de que esos rompedores de la alianza tal vez tengan esa apariencia de que están ahí armando lo suyo, quieren hacer tal cosa, hacen muchas publicaciones, por si acaso, publicaciones acá, publicaciones allá, pero están condenados a la muerte porque no han sido amputadas, ya no tienen conexión con el árbol. José, adelante, por favor. Gracias. Hay que recordar que la razón por la cual la causa se mantiene íntegra es por el poder de la alianza. Nosotros, los bahá'ís, no somos distintos de los demás seres humanos que hay en la tierra y somos igualmente corruptibles. Entonces, la razón por la cual la causa se mantiene unida no es por mérito nuestro, no es porque nosotros somos muy buenas personas y lo hacemos todo muy bien, sino es por el poder de la alianza. Entonces, siempre va a haber estos esfuerzos porque la gente del mal nunca va a dejar de existir, lamentablemente. Entonces siempre va a haber, y lo vamos a ver entre nosotros. No significa que debamos ser suspicaces entre nosotros, pero tenemos que comprender que nosotros somos humanos, que es simplemente remitirnos a la causa, a la fuente misma de la fe, para encontrar esa unidad que Baha'u'lláh nos promete, no en nosotros. Sí, gracias. Gracias, José. No, es muy importante lo que has mencionado, José. Y recordemos, cuando hablamos de obediencia hacia la alianza, no es una obediencia, pues, de palabra. Obediencia especialmente cuando el centro de la alianza dice algo que yo no comprendo, algo que, según mi entendimiento, es incomprensible. No puedo ver la sabiduría de lo que me están diciendo. Pero amo a la causa de Baha'u'lláh. He aceptado que Baha'u'lláh es el portavoz divino para esta época y yo he sometido mi voluntad a la suya. Y punto. Para mí es la obediencia a la alianza, ¿no? Es especialmente cuando yo no lo comprendo, pero es como un asidero, ¿no? Acabamos de leer una cita, es el asidero seguro, es ese asidero que yo me agarro de ahí y no importa, habrán tempestades, habrán, no sé, pero yo si estoy bien agarrado de ese asidero, estoy a salvo. Bueno, muy bien, amigos. 9:07. No sé si hay algún comentario o ya podemos dar por terminado esa hora de estudio que hemos tenido esta noche. Disculpen mi confusión, no sé qué pasó. Ya me estoy haciendo viejo, parece, me estoy haciendo viejo, ¿no? Entonces, muy agradecido, amigos. Tengan una excelente semana y nos vemos. Alaba pa. Gracias, Mañana, amigo. Gracias, Ramín. mañana nos vemos. Muchas gracias. Mañana. Chao. Nos Alaba vemos. Buenas acá a noches. todos. Alaba para Alaba todos. acá. Alaba, Buenas alaba. noches. Bye.